Lo interesante únicamente lo descubre el interesado. Es el interés del interesado aquel que se encarga de descubrir lo interesante. Las cosas son como son, se ven como se ven y se explican como se explican. Así es que la única variable aquí es la explicación. Cuando observamos una realidad, lo único que nos queda de esa observación es aquello que nosotros reconocemos. Y reconocemos aquello analizado, aquello que comparamos con aquel criterio que tenemos nosotros y que coincide con nuestro criterio, podemos decir que lo reconocemos, es decir, conocemos dos veces. Ya lo conocíamos antes y por eso lo reconocemos después. Hay que pensar que todo aquello que nosotros comprendemos o que todo aquello que nosotros conocemos, lo conocemos previamente. Existe un conocimiento a priori y uno a posteriori que cuando coinciden nos convence. El convencimiento se produce por esa conexión entre aquello que existe en nuestro criterio y aquello que nos llega como significación del exterior. En la similitud, concordia o coincidencia se establece el conocimiento, comprensión o convencimiento humano. El tema aquí es si estamos convencidos de razones justas o estamos convencidos de opiniones, porque una cosa es la opinión altruista y otra cosa es el raciocinio racional. Y para determinar si mi raciocinio es racional o es convincente, debo analizarlo y ver si eso que yo considero cierto se repite, si es constante, si están todos, si es invariable, si es inmutable, y si eso coincide con que es siempre y para todos convincente, podemos decir que es una realidad verdadera. Ahora, aquello que no convence a la naturaleza humana difícilmente va a poderse defender como real o como verdadero. La verdad de las cosas no se establece por la defensa de la integridad particular de cada uno. La verdad de las cosas se establece frente al criterio compartido por expertos en ese tema. Las razones justas son reconocidas por la mayoría de los expertos y es a esos expertos donde uno tiene que acudir. Expertos siempre existen expertos graduados, autodidactas, expertos en la experiencia que han ido adquiriendo durante su desarrollo. Los expertos siempre están, solo hay que buscarlos y preguntarles si la opinión, si la certeza, si esa razón que uno tiene y que cree que es cierta, que sea evaluada por ellos para convencernos de que sí, convence siempre a todos. Aquello que convence siempre a todos es cierto, es verdad. Aquello que no convence siempre a todos, lógicamente, te deja en duda y esa duda te hace sentir que es insuficiente o que tu razón es algo insegura porque no convence siempre a todos. El teorema de Pitágoras convence siempre a todos y bueno, puede haber alguien que no se convenza, por eso que digo que debe ser evaluado por los expertos, no por toda la gente, porque hay gente que no tiene ni la más remota idea de qué es eso del teorema de Pitágoras. Por lo tanto, en el conocimiento existen aspectos variables y aspectos invariables, aspectos inmutables y aspectos que son parciales, que son momentáneos, que son temporales, que pueden ser ciertos durante un momento y en un determinado lugar, pero que no garantizan que sean siempre válidos, siempre ciertos, siempre verdaderos. El tema aquí es cómo garantizar al otro que ese tipo de convencimiento particular mío es realmente cierto. Porque sí, yo puedo estar convencido de un montón de cosas, pero ¿quién dice que ese montón de cosas de las que yo estoy convencido son realmente ajustadas, son la razón justa? ¿De qué manera determino si es o no es justa la razón que yo considero convincente? Aquí no nos queda otra alternativa que la de someterla a la evaluación de los expertos. Por eso es importante siempre guardar respeto a los expertos o a los genios o a los sabios o a aquellos que son heroicos. En esta ocasión vamos a hablar de los números. Vamos a hablar de los números y vamos a hablar de cuáles son
esos números que existen implicados en la creación. Lo primero que observamos es que para crear se necesita de un creador, y en ese creador tienen que existir algunos aspectos que son necesarios para crear. Por ejemplo, para que nuestra idea se transforme en imagen debemos primero imaginarla, y al imaginarla vamos a tener que disponer de una intención, selección y poder de realizarla, pero para intencionarla, para seleccionar cuáles son aquellos recursos necesarios para la transformación de ese objeto en algo consecuente con la idea, necesitamos de un activo y un retributivo, un activo emisor y un receptor. A ese emisor necesitamos un autor y objetos o recursos para ser transformados en la imagen de esa idea que quiero transformar. Así es que en ese aspecto estamos hablando de una posición que es la del creador, la del origen, la de aquel elemento que intenciona y selecciona y puede crear, pero por otro lado necesitamos a un autor que sea el transformador de esos elementos, de esos recursos en coincidentes con la pretensión original o con el propósito que queremos crear. Luego ahí tenemos 4 posiciones en ese actuar, en esa estructura base de la creación. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo ocurre esto de imaginar? ¿De dónde viene la imagen imaginada? ¿Es previa a vosotros? ¿Es vuestra? ¿Es del ambiente? ¿Es de otro ambiente? ¿Es acaso algún tipo de telepatía, algún tipo de transformación de algún elemento espiritual en algo imaginado? ¿Cómo surge la imaginación? ¿Cómo se establece esa idea? Sabemos que en ocasiones ni estábamos pensando en ello y de repente ¡pap!, se nos presenta una idea genial y esa idea genial vamos corriendo a hacerla, pero ni siquiera lo habíamos pensado. Era algo que nos sorprende. ¿De dónde vino esa idea? ¿De dónde vino esa imagen? Pensamos que toda imagen ha sido previamente ideada, pero ¿es realmente así? En esto hay opiniones distintas sobre cómo percibimos las ideas. Platón hablaba de que tenemos intelecto y tenemos también emoción, y como somos seres sensibles, percibimos del exterior nociones que son en cierto aspecto algún tipo de información, y nosotros transformamos esa información en conocimiento o en sensaciones. Pero yo pienso que hay que añadirle algo más, porque no solamente existe conocimiento y sensación, existe también una especie de estimulación emocional, y ese tipo de estimulación emocional nos llega también. Uno se levanta por las mañanas, ves el sol que te alumbra el día y sales con unas ganas de empezar a hacer algo distintas a cuando abres la ventana y ves un chaparrón tremendo, ves una oscuridad tremenda. El ambiente motiva y motiva nuestra voluntad a hacer las cosas. La emoción capta las necesidades y percibe ideas, idealiza. El intelecto también idealiza. La voluntad también idealiza. Estos 3 aspectos idealizan no solamente en base a los recuerdos que tenemos en la memoria, sino también a las circunstancias del ambiente exterior, y no solamente eso, sino que en ocasiones nos llegan las noticias del exterior también. Y me refiero al exterior, no al exterior físico, sino al exterior incluso psicológico. Hay muchas imágenes que aparecen y uno sabe de dónde provienen estas imágenes, de dónde provienen, qué es lo que ocurre, por qué se me inyecta esa imagen en mi imaginación y por qué después de inyectarse esa imagen en mi imaginación acabo comprendiendo cosas que nunca me he cuestionado. En ocasiones surge eso, no sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí me ocurre mucho. Entonces, ¿de dónde viene esta influencia? Yo pienso que nosotros tenemos una naturaleza directiva inherente, interna, que no tiene mucho que ver con nuestro aspecto externo, sino que es una naturaleza que nos hace sentir, aunque tengamos 70, 80 años, sentimos que tenemos 18 y no cambia. Y esa percepción es muy extraña, porque hables con quien hables,
Queremos estar todos en esa permanente adolescencia. Y ese tipo de noción que tenemos de nosotros mismos es distinta de la que nos muestra el espejo. Luego, nosotros existimos en una realidad complementaria a la realidad fisiológica, pero es una realidad que se establece, una realidad donde las cosas no tienen tiempo ni espacio, sino que ocurren, se establecen, surgen. La idea no es nada más que eso, es algo que se establece, surge, aparece, no sabes cómo ni de dónde, porque no tenemos en este momento la percepción, por llamarlo de alguna manera, del origen de esas ideas, pero sí sabemos que esas ideas o bien provienen de nuestra memoria anterior, de nuestros recuerdos, o bien provienen de la influencia externa que nos sugiere algo y nosotros imaginamos ese algo en base a aquellos retazos de recuerdos que tenemos metidos en la memoria, o bien en ocasiones, como os digo, surgen porque nos llegan de algún otro ente o de algún otro ambiente o de algún otro otra dimensión o de alguna otra lectura, algún otro lenguaje, alguna otra, no sé qué términos ponerles porque no tenemos cómo imaginar eso, pero que sí que sabemos que provienen del exterior y de un exterior que quizá no es el consciente o no es el continuo, como la sucesión que nosotros le damos a las cosas. Nosotros cuando estamos analizando algo, todo se establece mediante sucesiones consecutivas, no hay nada que se establezca y en estas imágenes que nos surgen se establecen, no son parte de esa sucesión consecutiva. Entonces es otro tipo de aspectos, son aspectos que nos faltan quizá las experiencias, que nos falta el poder estar ahí para poderlo definir concretamente, pero sí que sabemos que forman parte de nuestra idealización de las cosas. Por ejemplo, tenemos el ideal de sentirnos plenos, pero no podemos llegar nunca a conseguir la plenitud. Tenemos el ideal también de sentirnos seguros, confiados, pero nunca nos sentimos completamente seguros ni completamente confiados. Pero tenemos también la ambición de sentirnos realizados, pero siempre falta algo más, siempre hay algo más que realizar. Luego, esa noción del horizonte valórico, que es el que nos mueve a hacer las cosas, debe de existir en algún lado. Cuando digo lado no estoy diciendo sitio, espacio, tiempo, sino que debe de existir en algún tipo de noción, de establishment, de caracterización, da lo mismo el nombre que le queráis poner, pero que existe porque nosotros estamos persiguiéndolo todos los días. En cada momento que me pongo a pintar, yo me pongo a pintar para que eso me salga perfecto, me salga completo, me deje satisfecho, me convenza. Luego, ese tipo de sensación de confianza, o ese tipo de sensación de plenitud, o ese tipo de sensación de cumplimiento, de haberlo realizado, es parte de mi diario vivir, pero no lo puedo comprender. No lo puedo comprender porque está en otra dimensión más allá de la tridimensional en la que estamos acá. A lo mejor es tridimensional aquella también, pero no creo que tenga ni volumen, ni cantidad, ni dimensiones, así como lo vemos en la biología, pero algo debe tener. Yo os dejo con esta inquietud, pensad a ver si entre todos podemos descubrir de dónde provienen las ideas, cuál es el origen de las ideas. Yo pienso harto en ello, pero honestamente no llego a comprenderlo. Quizá alguno de vosotros ya tenga la respuesta y me la pueda ofrecer. Ahí os dejo mi teléfono y me podéis mandar un WhatsApp y contestarme sobre qué es lo que pensáis, qué son las ideas, cómo se originan, dónde están, dónde quedan, cómo funciona el mecanismo de reconocerlas, el mecanismo de identificarlas y de dónde vienen, a dónde van, qué son.